pues bienvenidos a esta parte de continuación de la cápsula informativa sobre el reto del tratamiento del abuso a marihuana. Continuamos con nuestros invitados de lujo, el doctor Jorge Mérida Puga, médico adscrito de la Unidad de Adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría, y el doctor Hugo González Cantú, coordinador de la Unidad de Adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría. Tocábamos el tema del reto del tratamiento al abuso de cannabis porque sabemos que el paciente que abusa de cannabis, sobre todo los jóvenes, que además es un problema que está afectando cada vez a poblaciones a edades más tempranas, hace diferente el paciente abusador de marihuana del paciente que abusa de algunas otras sustancias. También tenemos la intención de transmitirle a los que nos observan, pues vaya, el hecho de que el consumo de cannabis se está volviendo cada vez más cotidiano y que el que estemos cerrados también ante la posibilidad de que nuestros hijos, de que nuestros hermanos, etcétera, estén en contacto con la sustancia, va apareciendo cada vez más como un objetivo, diría yo, ridículo. ¿Sí? Es decir, la exposición y el conocimiento de la sustancia es algo prácticamente inevitable. ¿Qué hacemos para psicoeducar? ¿Qué hacemos para, actualmente en México, qué hacemos para informar a las familias y a los jóvenes del peligro que representa en cuestión de salud el consumo de marihuana? Bueno, mira, quizá toda la política, no solo en México, yo diría es mundial, siempre se ha centrado mucho como a enfatizar que es muy mala, muy peligrosa, muy dañina, ¿no? Y los jóvenes ven a sus amigos, ellos mismos la fuman y ven que pueden ir a la escuela y seguir haciendo su vida. Entonces ahí hay como una incongruencia, ¿no? Entre este mensaje público de que es malísima, de que es un daño a tu salud, etcétera, a la realidad que ven, ¿no? Entonces yo creo que sí se tienen que modificar mucho estos programas preventivos porque se tienen que ajustar a la realidad de esta época, ¿no? En donde los jóvenes pueden consultar internet, pueden tener un foro con muchísima gente donde puedan decir, no, pues no pasa nada, no pasa esto. Y yo diría, no solo es con la marihuana, pasa con el alcohol, con el tabaco. El tabaco es un problema gravísimo en jóvenes y adolescentes. Y pues también, salvo que no se vende a menores, no hay una campaña realmente dirigida a qué. Yo creo que siempre debemos de enfatizar el tema de que es adictivo, o sea, ese es como que se soslaya, o sea, es adictivo y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. ¿Y qué quiere decir adictivo? Que la vas a tener que estar consumiendo continuamente por un largo periodo de tiempo y te va a costar mucho trabajo el día que te decidas realmente a suspenderla por lo que sea, ¿no? Yo creo que otro enfoque que se puede hacer y que es muy importante también enfatizar eso es la población más vulnerable son desde luego los jóvenes y los adolescentes. Entonces no tienen oportunidades de otra diversión en sectores marginados de la ciudad o del país. Pues a qué se dedican a los chavos, antes de que fumen marihuana, ¿no? Y que no están asaltando y no están robando en los micros o inhalando solventes que son también muy agresivos, ¿no? Entonces es una población que se le debe de dar no solamente el mensaje negativo, sino proporcionarles más espacios recreativos, más un contexto social más positivo y tratar de, sobre todo, de retrasar el inicio del consumo lo más posible, ¿no? Si una persona, no que por eso sea más, no sea inocua, pero si una persona inicia su consumo quizá después de los veintitantos años, pues va a tener quizá otra impacto menos grave en su vida que si lo hace a los 15 años, ¿no? Claro. Ahora, un dato muy interesante es que si tomamos en cuenta, por ejemplo, las muertes provocadas por una droga al año, tenemos en promedio que en las grandes naciones la marihuana representa quizás la causa de entre 5 y 10 muertes anuales, comparadas contra las miles de muertes que se ocasionan, por ejemplo, por el consumo de alcohol o de tabaco. Pregunto, ¿no hay algún estudio en donde se puede evidenciar qué efectos a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso central, se provocan con el consumo continuado de la marihuana, Jorge? Bueno, la evidencia se va acumulando poco a poco, ¿no? Obviamente la calidad de los estudios va siendo un poquito más favorecedora y al parecer sí apunta hacia un daño, ¿no? Un daño sobre todo cognoscitivo, es decir, si comparamos a estudiantes consumidores de cannabis con estudiantes no consumidores de cannabis, el desempeño escolar no es el mismo, ¿no? Y eso
está relacionado precisamente con los procesos cognitivos, ¿no? Además del tiempo empleado, ¿no?, en el consumo, que los estudiantes que no consumen pues no pierden ese tiempo en ello, ¿no? Entonces se va acumulando evidencia de que sí hay pues una afectación finalmente a la biología, al cerebro y por supuesto tiene una repercusión en la funcionalidad. Eso es. ¿Quieres agregar algo? Bueno, también lo hemos mencionado en otra cápsula acerca de cómo cualquier sustancia adictiva, incluyendo la marihuana, va a afectar el sistema cerebral de recompensa, que es el sistema que tenemos diseñado para percibir el placer, ¿no?, en actividades como la comida, el sexo, otras actividades naturales. Entonces, finalmente, cuando tú estás dándole continuamente a este sistema con una sustancia adictiva, lo vas a alterar. ¿Y qué va a pasar? Uno de los efectos es, se puede evaluar con algunas pruebas, algunas técnicas de imágenes cerebrales sobre todo, que no están disponibles para el uso común, pero sí hay trabajos de investigación, pues cómo empieza a haber un estado dopamino deficiente. La dopamina es el neurotransmisor que tiene que ver con los estados de placer, de recompensa, y cuando alguien está expuesto a una sustancia adictiva, incluyendo la marihuana, pues llega a haber un déficit en donde necesitas la marihuana para sentirte bien, y ese es el problema que yo diría básico, ¿no? También hay estudios a nivel de los receptores de dopamina, etcétera, donde parece que también hay cambios. Pacientes esquizofrénicos, bueno, pues decíamos, ya altera una serie de factores metabólicos cerebrales que acelera el proceso, ¿no? Quizá a simple vista, si vemos a alguien, no sea tan fácil percibir el daño, salvo cuando ya hay consecuencias mucho más graves, como el chico que ya dejó la escuela, que ya empezó, como tú decías, ya no solo es marihuana, sino ya empiezan a usar otras sustancias más potentes, justamente para tratar de seguir estimulando este sistema de recompensa cerebral, ¿no? Entonces sí es un lío, es como iniciar, como dirían por ahí en los grupos de autoayuda, una carrera adictiva, ¿no?, donde empiezas quizá con lo más sencillo, tabaco, alcohol, pero luego continúa con la cocaína, sustancias sintéticas, etcétera, ¿no? Eso es. Y clínicamente también mencionar que tenemos evidencia de cuáles son los efectos a mediano y a largo plazo del consumo de cannabis, ¿no? Sabemos que tiene una implicación importante en el sistema de fijación de la memoria, sabemos que también en la coordinación motriz, bueno, tiene muchísimos efectos sistémicos, incluso en la espermatogénesis, ¿no? Que lo hacen ofensivo de alguna u otra manera para quien la consume. Sin embargo, yo creo que también valdría la pena tratar de hablar un poquito para las personas que nos observan de que no representa un problema más grave que el alcohol y que el tabaco. Exacto, eso sí es cierto. ¿De acuerdo? Y que yo creo que eso es lo que a veces se confunde un poco cuando los jóvenes defienden esta parte de ¿por qué a mí, papá, me obligas a dejar de fumar marihuana si tú te fumas una cajetilla y media de cigarros de tabaco al día? Y en ese sentido tendrían razón, es decir, no es más ofensivo que el alcohol y que el tabaco. Posiblemente el alcohol y el tabaco pudieran llegar a ser más ofensivos que la marihuana. Sin embargo, esto no le quita la importancia de definir que todas las drogas que activen el circuito de recompensa y que provocan una dependencia física y neurobiológica son patologías adictivas que se tienen que tratar, ¿de acuerdo? Ahora, a su opinión muy personal, ¿qué opinas de esta iniciativa de la legalización de la marihuana? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, mi opinión al respecto, y la he mencionado en diversos foros, es de que sí se debe de regular, y legalizar es regular, ¿no? O sea, ahorita el mercado de la marihuana está totalmente desregulado. Lo manejan los narcos, se la venden a niños, a menores, a mujeres embarazadas, etcétera. Entonces, mi punto de vista es de que al haber un consumo real, y hay miles de personas que consumen marihuana, por no decir millones quizá a nivel mundial, se tiene que regular, es un comercio como cualquier otro, donde sí sería la manera donde se podría empezar a establecer límites en las edades de consumo. Por ejemplo, el tema, en Estados Unidos tienen todo un tema ahorita alrededor de el consumo de marihuana y manejar, ¿sí? Ya no solo es el alcohol. En Estados Unidos, donde en muchos estados hay gente que consume marihuana
por indicación médica. Ahora la siguiente pregunta es, ¿y vas a manejar en ese estado? Entonces, tenemos que empezar a regular, o sea, no nada más decir, está prohibida la marihuana, no, se tiene que legalizar para regular de que si tú vas a manejar, está prohibido fumar marihuana, ¿sí me explico, no? Y eso cambia un poco la perspectiva de las cosas, cuando ahorita pues ¿cuál regulación hay? No hay ninguna regulación, todo depende del mercado a nivel salvaje, ¿no? Oferta, demanda, y yo soy el monopolio lo tienen los narcos. Vemos el caso de Uruguay, un país muy pequeño, otro contexto social muy diferente al nuestro, pero ahí el Estado decidió, nosotros somos los que vamos a monopolizar la marihuana. Eso es. Ahora voy a ser muy específico. Ajá. Si dependiera de ti, sí, ¿legalizas la marihuana o prohíbes el alcohol y el tabaco? Si dependiera de mí, yo pondría una edad legal mínima de consumo de 21 años, tanto de alcohol, tabaco y marihuana. Maravilloso. ¿Y tu opinión personal, Jorge? Yo creo que la cuestión de la legalización se queda un poquito corta en el sentido de que no es solamente permitir la comercialización, la producción o la distribución, sino también de manera integral planear qué le vas a ofrecer a una sociedad que está expuesta a una sustancia que es potencialmente dañina, ¿no? Entonces, no es solamente controlar la distribución y el comercio, sino, si se legaliza, en la hipótesis de que se llegue a legalizar, ¿no? ¿Qué le vas a ofrecer a la población? Más educación, en el sentido de los posibles efectos negativos, le vas a ofrecer clínicas especializadas para consumidores que tengan ya problemas de consumo. Entonces, ¿qué va a hacer? O sea, tiene que ser con toda una política, no solamente permitirlo o no permitirlo. Ahora, ¿con qué se enfrentan los que toman las decisiones? Pues también se enfrentan con las experiencias de, pues ya en otras sustancias. Por ejemplo, el alcohol ahorita es completamente legal, ¿no? Y ahorita es uno de los principales factores de riesgo para contraer una enfermedad o para morir, ¿no? ¿Cómo vas a compensar los riesgos que van a derivar, obviamente, de esa distribución, ¿no? Los psiquiatras, los médicos, ¿fuman marihuana o no fuman marihuana? Los médicos finalmente somos parte también de una población, ¿no? Entonces, como parte de esa población, naturalmente habrá médicos que consuman algún tipo de sustancia, ¿no? No venimos de la luna, no venimos de Marte, o sea, yo vengo de... Estuvo fea mi pregunta, ¿verdad? Complicada, pero es una de las partes que yo les comento mucho a mis pacientes. Claro. Si uno que de pronto tiene acceso a lo mejor a la información suficiente para saber contrarrestar algunos efectos, para saber qué tipo de cannabis utilizar, para saber cómo quizás hasta omitir algunos resultados de laboratorio positivos en los dopajes, etcétera, supiéramos que fuese una sustancia inofensiva, todos los adictólogos consumiríamos marihuana, ¿no? Si no lo hacemos es precisamente porque el tener conocimiento de la situación y de lo que provoca, de los riesgos a los que te conlleva cualquier sustancia adictiva, nos hace tener también un cierto tipo de reservas. Ahora, las drogas provenientes de los injertos, de los invernaderos de cannabis ahora ya modificados, ¿están disponibles actualmente en México? ¿Qué diferencia tienen con el cannabis habitual? Bueno, sí, actualmente en México sí se dispone, no, quizás no al nivel de Europa, Estados Unidos, pero la diferencia es de que el componente activo de la marihuana, que es el tetrahidrocannabinol, como decía Jorge, en los 60s el contenido era muy bajito, era mínimo. Ahora hay plantas modificadas y con ciertas técnicas de cultivo que pueden llevar esos niveles a niveles sumamente altos, ¿no? No son justamente las cosas que también se están estudiando ahora, o sea, no hablamos ya de la marihuana, hablamos de las marihuanas, ¿no? De los diversos grados, y también en ese sentido pues hay que dar una información de que hay unas que sí son más peligrosas justamente por tener un contenido más alto del tetrahidrocannabinol, ¿no? En algunos países, inclusive como Holanda,
donde tienen una venta legal de marihuana, ya prohibieron las marihuanas que tienen más allá de cierto porcentaje de tetrahidrocannabinol, ¿no? Ahí el lío es de que pues obviamente las técnicas de cultivo, las injertos, los transgénicos, digamos, va a llegar tarde o temprano a un nivel mucho más grande de marihuana. ¿Por qué? Porque vas a requerir menos espacio para cultivar, a diferencia de los grandes plantíos que podrían haber en otras épocas, en espacios mucho más pequeños, marihuanas mucho más potentes, y entonces es como una venta mucho más difícil de controlar, ¿no? Porque ya son pequeños paquetitos, cigarros, etcétera, ¿no? Eso es. Y finalmente también para que podamos orientar un poco a las personas que están interesadas en este tema, Jorge, ¿qué signos de alarma, vamos a decir, podríamos comentar con la población general que tendríamos que prestar atención para sospechar que pudiera estarse presentando el consumo de marihuana en los jóvenes desde sus casas? Claro, un síndrome muy relacionado, sobre todo con la cannabis, es el síndrome amotivacional, ¿no? Eso es, ¿qué es el síndrome Entonces, amotivacional? ¿cómo podríamos sospechar de este síndrome? Pues prácticamente el individuo que está consumiendo esta sustancia llega a perder el interés por actividades que totalmente le eran cotidianas y placenteras, ¿no? Entonces, empezar con cierto aislamiento, ¿no? El ya no tener tanto interés por acudir, no sé, al partido, a la cáscara, ¿no? Ahí con los vecinos, cada vez se le hace más difícil pues levantarse para ir a la escuela, como que no hay tanto interés, es decir, ahí poco a poco se va haciendo una retracción de sus actividades, es menos productivo en ese sentido, ¿no? Entonces, esos podrían ser como los datos que nos podrían orientar hacia un síndrome amotivacional. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo tarda en aparecer un síndrome motivacional? ¿Es con el consumo agudo o con el consumo crónico? El síndrome amotivacional, es más frecuente cuando hay un consumo crónico, ¿no? Más o menos continuo, exactamente, ¿no? Entonces no es precisamente un efecto de una intoxicación propia dicha. No es un efecto agudo. Exactamente, ¿no? Y para aterrizar un poquito más, no sé si estén de acuerdo conmigo, esta parte del síndrome motivacional, en términos generales, yo diría que es algo muy parecido a la depresión, pero sin un afecto tan triste, ¿no? Sin ese componente depresivo tan marcado, sino más bien caracterizado por la apatía, por la falta de interés, por el aislamiento social, familiar. Llega un momento en el que con el consumo repetido de marihuana, sin que importe que sean dosis muy altas o no, la persona que consume empieza a verle a la vida solamente sentido cuando está activamente fumando. Y de pronto lo demás como que se va quedando atrás. Y eso a largo plazo, que a mí me parece uno de los efectos más dramáticos de la marihuana y de los menos comentados, es que va haciendo que los chavos se vayan quedando estancados, se van congelando y van perdiendo mucho de lo que tendrían que estar haciendo para disfrutar la vida. Les agradezco muchísimo la participación, ojalá que tengamos oportunidad de seguir charlando estos temas. Y pues están los datos de contacto de los invitados ahí en los monitores. Les agradecemos mucho que nos estén observando y nos vemos en la próxima cápsula. Muchísimas gracias por venir. Hasta luego, Luis. Muchas gracias por invitarnos.